Hoy tenemos de invitada especial la primera religiosa de nuestro programa, Sor Alejandra Matilde, bienvenida. Gracias, Padre Jorge, por invitarme. De las hermanas dominicas de Fátima, una gran amiga de muchos años, hemos compartido varias historias, algunas no podemos contar aquí porque son maldades de Sor, no mías. De Sor. Sobre todo. Sor viene de Vega Baja, la ciudad del Melao Melao, así que somos vecinos. Tu familia al menos somos vecinos porque esa es la parroquia. Eres el párroco de mi mamá, así que pórtate bien. De doña Lola, la gran Lola, estará viéndonos por ahí también. ¿De qué barrio, Sor, dónde te criaste, dónde hiciste tus primeras maldades? Pues en Almirantito, en el barrio Almirante Norte, en el sector Almirantito, allí mismo donde está la capilla de Fátima. Así que soy de la parroquia donde eres párroco, de Nuestra Señora de Rosario, así que mi vida social, mi vida de travesura, mi vida religiosa, allí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 hermanas, yo soy la bebé. La bebé de la casa, todavía me tratan así. La nena. Qué bien. ¿Estudiaste, en qué escuela estudiaste? Pues yo estudié allí mismo en la segunda unidad, en lo que le decimos la SUAN en Almirantito, luego estudié en la Escuela Superior del Pueblo, y luego pues estudié en la universidad periodismo en Sagrado Corazón. Antes de llegar allá, porque son bastantes años, en tu casa te dicen Nancy, bueno, te llamas Nancy. Es que es mi nombre de pila. Tu mamá, hace poco, llevo ya 5 años allí en Vega Baja, me decía, no, porque Nancy, y yo, Nancy, ¿cuál es esa hija, Nancy? Yo, Sor Alejandra, ese es el nombre. Es la misma. Nancy. ¿Tiene segundo nombre? Nancy Vanessa. Nancy Vanessa, ninguno de los dos los conocía hasta ahora. Qué bien. Esa Nancy, qué maldades, ¿cuáles eran sus hobbies y maldades allí en Vega Baja? Pues mira, yo siempre he sido inquieta, siempre. A mí me encantaba, yo no practicaba deporte, mis amigas sí, así que yo podía ir a los torneos a gritar, a portarme regular. Me encantaban los paris, así que yo no salía de los paris desde 9º grado. Me encantaba ir a la playa porque tenemos la playa más bella, eso no se discute. Puerto Nuevo. La playa Puerto Nuevo, así que yo estaba allí fielmente todos los domingos y fiestas de guardar. Iba bastante a la playa. Y nada, compartía con mis amigas como cualquier chica normal y también, claro, gracias a esa experiencia de estar involucrada en muchas cosas, pues también en la parroquia me metí desde bien nena a hacer muchas actividades. Si no estuvieras de religiosa, yo digo, casi entonces coincidimos, porque mi lugar favorito es la playa. Y si yo no fuera cura, yo no sé dónde yo estaría los domingos. De verdad que yo me lo pregunto, yo digo, Señor, si yo no soy cura hoy, ¿dónde yo estaría hoy? Seguramente no es en misa, no sería. El Señor sabe lo que hace. De verdad que sí. Qué bien, o sea, que era pachanguera. Bastante, todavía. Lo que pasa es que el convento ayuda a uno a refinarse un poco. A refinarse. Yo digo a disimular un poco también, a controlarse un poco esas pasiones que uno lleva por dentro. Inquieta, enamorada. No le preguntes a mami porque te voy a decir que fueron varios los novios y ella trataba de espantarlo y yo traía otro. Pero con la picardía de un adolescente, con ¿verdad? Los amiguitos normal. O sea, en mi casa siempre, mis hermanas no llevaban amigos a mi casa. Y mi casa siempre estaba llena de todas mis amigas y mis amigos. Así que siempre inquieta, pícara, rebelde, pero buena. Con causa. Sí. Pero la descubrirías después. La descubrí después, pero no di tantos dolores de cabeza, pero era muy inquieta, eso sí. Estabas adelantándonos que tenías claro que ibas a estudiar comunicaciones y demás. Entraste a Sagrado Corazón, estabas diciendo por comunicaciones. Ya entiendo por qué, o sea, porque tu personalidad así un poquito extrovertida, se te da eso, se te da bien, te conozco y sé que se te da. Ingresas a estudiar, llegas a terminar. Sí, terminé periodismo. Periodismo. ¿Cómo descubre? Porque son dos cosas un poco extremas, pues ya puedo ver lo extreme de dónde viene de Sor Alejandra Matilde, de comunicaciones a ir a un convento. O sea, ¿cómo se da eso? Y en medio de estar estudiando comunicaciones. Pues estaba involucrada en todas las actividades de pastoral juvenil en la parroquia
Y así que conocí a religiosas. Las de mi congregación, las dominicas de Fátima, estaban en Vega Baja. Estaban también las hermanas de Perpetuo Socorro, que eran dominicanas. Estuvieron también, yo estaba muy cercana a las hermanas de la Divina Providencia en la diócesis. Así que la vida religiosa a mí se me hacía como amiguita, gente muy familiar, a quien yo conocía. En el pueblo, en otras parroquias también hay religiosas. Así que a mí ver las religiosas me parecía muy normal. A mí me llamaba mucho la atención la alegría de las religiosas. Quizás por eso también pues yo trato de disimularla, pero eso está ahí. Me llamaba mucho la atención y pues me acercaba a ellas, pero sí, yo estaba clara, como está la mayor parte de la humanidad, que se quieren casar y quieren tener hijitos. Así que yo decía, pues qué bella esa vida, pero no es para mí, o sea, no es para mí. Y la cercanía a las hermanas, o sea, el testimonio de las hermanas, no solo en la parroquia, sino en la diócesis. Yo siempre veo a las de la Divina Providencia y digo, esas son mis monjitas, porque fueron quizás con las más cercanas que estuve, aunque tenía las de Fátima, pero ellas eran como mis compinches en esto de poder discernir. Y me ayudaron mucho a encontrar mi lugar. Es una congregación totalmente opuesta a lo que yo soy, y yo me parezco más a ellas, porque ellas son más pachangueras y no sé qué. Pero cómo obra el Señor. Y en medio de eso, pues imagínate, uno en la universidad, con todo este mundo de la televisión, de la radio, pues fue fuerte porque pues tú vas sintiendo que Dios te va llamando, pero tú dices, pero lo que te dicen los papás y todo el mundo es que tú puedes servir a Dios y en los medios de comunicación hacen falta mujeres cristianas. Así que... Uno trataba de convencerse Claro, de eso. no, Sí, o sea, hay muchas monjitas ya, pero no hay muchas periodistas católicas. Entonces, por lo menos que uno conozca. Entonces, pues ahí, pues ya yo tenía planchado. Pero claro, cuando uno tiene, por eso que yo le digo a los jóvenes que es tan importante el acompañamiento espiritual. Porque entonces estas crisis, estas dudas, estas cositas que van naciendo, si uno lo comparte con el acompañante espiritual, que para eso está, es como prender esos flash para ir iluminando el camino y ayudar a uno a entender por dónde ir. Pues me decían, ¿y no crees que sea la vida religiosa? Pero no. En ese proceso, ¿quién fue Pues me acompañaron clave? las hermanas de la Divina Providencia, la hermana Ana Sonera, me acompañaba, y tenía un sacerdote, un salesiano, que era el padre Irán, pero religioso al fin y salesiano, andareteaba mucho y a veces era difícil conseguir, y entonces la hermana Ana. Así que yo tenía dos. Mi director, sí, cuando yo no conseguía al padre Irán, tenía la hermana Ana, terminé, el padre Irán lo mudaron de Puerto Rico, me quedé con el acompañamiento de la hermana Ana. El padre Irán no me quería dominica de Fátima, porque él me decía, yo no me imagino una muchacha como tú en ese hábito, y yo tampoco, así que yo de Fátima no voy a hacer, pero bueno, aquí estamos. Ingresas terminando la universidad, sí. Tienes tu experiencia en la comunidad. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Eran las expectativas que tenías? Porque una cosa es lo que uno ve de las hermanitas carismáticas y demás, su misión. Otra cosa es tener que convivir con otras más, un poco acuartelar a esa Nancy que está ahí como luchando con la calle, con la fiesta, con la alegría de estar por ahí en el mundo. Llegar al convento esa primera vez, ¿cómo fue? Pues las hermanas, lo bonito del discernimiento con las hermanas es que van llevando a uno a que conozca la vida, ¿no? Al interno. En ese momento el aspirantado no era interno, era externo, así que visitábamos la casa una vez al mes, 2 veces al mes, así que ya yo fui conociendo, y cuando llegué no fue todo nuevo, ya conocíamos algo. Éramos un grupo de 5 chicas, pero en República Dominicana se había abierto la experiencia y había una sola postulante, y yo con este espíritu aventurero y la más misionera, que había estado de misión fuera de Puerto Rico 2 meses, pues yo puedo hacer eso, y me ofrecí para hacer el postulantado en República Dominicana, y lo tomaron en serio, así que hice mi formación inicial, no la hice aquí en Puerto Rico, fue en República Dominicana. Eso hizo que todo fuera más novedoso, y a mí me ayudó mucho. Todo era una fiesta porque era un país nuevo, hermanas nuevas, que aunque son de la misma comunidad, pero no las conocía. La joven que había hecho el discernimiento no eran de mis 4 amigas que habíamos hecho discernimiento juntas y entraron juntas. Yo me fui a la República. Pues lo difícil quizá acostumbrarte a no estar cerca de tu familia, porque literalmente me fui a otro país. Pero a la vida de las hermanas me acostumbré porque es llevadera. Nosotras somos tradicionales, así que hay un horario. Y yo que tengo, ¿verdad?, me disperso con facilidad, pues el horario a mí me ayuda. Así que las hermanas en eso, pues primero que van llevando a uno poquito a poco.
pero me acostumbré, fíjate, bastante fácil, bastante fácil. Me costó dejar de ir a algunas cosas, como a bailar, que extrañaba. Yo escuchaba la música en Santo Domingo, que en República Dominicana hay tanta bulla, y yo decía, no, puede ser un viernes. Se ven que venga bachata. Muchacho, la bachata, ahí fue que yo, ay, Dios mío. La capilla, y tocaban el anillo, ¿para qué? Porque uno rezando y bailando. Entonces era como que, y yo, ay, ok, hay que adaptarme quizás a la ropa, porque usábamos un uniforme, adaptarme a no tomar quizás mis decisiones de prendo el carro y me voy, porque yo tenía carro, yo salía, entonces ese consultar las cosas en comunidad, pues esas cositas cuestan porque en la casa uno va asumiendo una libertad que los papás lo hacen también porque hay que madurar y hay que empezar a salir. Entonces, en la vida del convento esa madurez se acoge, pero en vida comunitaria de que hacemos la vida juntas, no tu mundo aparte. Y que en tu caso ya habías salido de tu casa y tenías cierta libertad universitaria, o sea, que no fue la jovencita que salió de cuarto año, entró al convento. Y trabajaba, mientras yo estudiaba, trabajaba. Así que yo tenía mi chavo, mi carro, mi vida, entonces... Depender, ahora depender totalmente. Y con una estructura y con unos horarios. Sí. Y una comunidad con bastante estructura, porque yo tenía compañeras que estudiábamos juntas, que eran postulantes y su comunidad pues no era muy distinta a lo que vivían en su casa. Claro. Pero yo pues llegué a una estructura grande, ¿verdad? Y entonces era como que tragar profundo cómo hacemos esto, pero bueno. Esas dificultades de cultura y de estructura y demás, ¿continúas ahí o entiendo que se vio interrumpido tu proceso, decide tomar un tiempo? Vengo al noviciado a Puerto Rico, hice ese año y el noviciado me traen a Puerto Rico. No me adapté a Puerto Rico. Ahí sí, ya yo estaba tan acostumbrada a la vida dominicana que acá me costó un poquito más. Y las hermanas en el proceso de discernimiento son muy cuidadosas, por lo menos conmigo fueron unas hermanas verdaderas, unas madres. Y yo decía, ay, me gustaría, quería coger como, me faltaban como unos créditos por ahí de algo, que si unas clases de fotografía, no sé qué. Show. Y pues dije, yo creo que yo debería esperar un poquito más. Tenía yo creo que 23. Esperar como un poquito más, como antes de dar el paso, porque ya tenía el hábito, ya era novicia. Yo decía, Dios mío, ¿esto es en serio? Y ya estaba aquí, veía a mi mamá aquí, entonces sí se me hizo más difícil. Y entonces salí. Las hermanas, fue un proceso lindo, salí y estuve fuera. El detalle fue que yo salí como para un añito. Y como que repensar las cosas y volver. Estuve 7, padre. 7 años fuera. ¿Sabes lo que pasó en 7 años? Eso es otro programa. Eso me lo va a contar, pero brevemente. Fuiste, seguiste, terminaste esos cursos de fotografía y fuiste... Y estuviste trabajando algo, ¿no? Algo hiciste con tu vida. Porque ahora necesitaba los chavitos. Ahora necesitaba más chavitos, porque cuando me fui al convento uno deja todo. Nada, regresé a mi casa, activé a todo mi grupo de amigos, estoy aquí, volví, pero me volví a la parroquia como siempre, o sea, todo normal. Y yo había trabajado ya en la Oficina para la Promoción y Desarrollo Humano de la Diócesis de Arecibo. Así que estuve trabajando, regresé a trabajar con el proyecto de Meta, el que es de autoestima para jóvenes, y luego colaboré también en la creación de uno para desarrollo comunitario, y luego trabajé con el gobierno en un proyecto de desarrollo comunitario, y por ahí estuve esos años. ¿Y cómo te rescata, si se puede decir, te rescata el Señor otra vez o te ala el convento otra vez? ¿Qué experiencia tuviste en estos campos que tú dijiste? Yo creo que yo había hecho una experiencia con obras misionales pontificias de misión en Perú 2 meses, cuando tenía 19 años. Y esa experiencia, más la experiencia de las hermanas, de la comunidad de las hermanas, a mí me hizo tener una opción verdadera por los pobres. O sea, la gente sencilla no pasa desapercibida. Y entonces, pues ya tener 27 años, 28, planes de boda, todo. Y esa vida se iba alejando de aquel quizás llamado inicial de cristiana, no para ser monjita, de cristiana. Los pobres, la gente sencilla, el poder ir de misión en algún momento. Y dice, si me caso, yo no, bueno, podré ir con los nenes, pero no necesariamente... O sea, estaba
Comprometida para casarme. Dejaste arrullado a uno. No, pero fue dialogado, padre, eso no fue arrollado así, pero fue justo con todo listo. Wow. Ya, eso no lo sabía. Como un mes, alguna cosa así. Pero vuelvo y te digo, o sea, en este deseo de ser mejor cristiana, o sea, no pensando en ser monjita, porque yo dije, bueno, yo había ido al convento, me fue bien, yo las quiero mucho, ellas me quieren. Ay, pero a estas alturas yo no volvería a un convento que hay horario, que la ropita, que... Ya, yo soy mayor. Ahora sí que soy grande. Y retomar el camino fue difícil, porque entonces era una pelea con Dios. O sea, yo sentía que Dios me invitaba más, pero yo decía, ¿qué puede haber más que el matrimonio? Una cosa tan sagrada, tan hermosa, porque yo estoy clara que el matrimonio es hermoso. Y entonces, pues me enojé mucho, que esas crisis también vienen a uno. Y yo decía, yo recuerdo llorar muchísimo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, allí frente al Santísimo, un jueves eucarístico, y decirle, bueno, yo dejo mis planes, yo dejo mi vida, mi proyecto, y de esta tú me sacas porque es que no sé, o sea, yo decía, ¿qué más? Después de aquí ya intenté el convento, estoy a punto de casarme, un hombre maravilloso, o sea, que tampoco era, estoy dejando lo mejor, ¿y ahora qué? O sea, si yo hago esto, tú dime, porque yo dije, pero monja no voy a ser. Y yo recuerdo que en la parroquia estaba Padre Elvin Irizarry, de la diócesis de Arecibo, y Padre Elvin me dijo, Nancy Vanessa, como, yo no recuerdo específicamente la frase, pero fue algo así como que a la tercera va la vencida. Y yo decía, Dios mío, si mi papá lo oye, a la tercera va la vencida. Y yo decía, pero ¿y qué tú me quieres decir con eso? Y me dice que tienes que volver, o sea, como volver al convento. Y recuerdo que fue un tercer domingo de Adviento. Y yo dije, el domingo aquí de la alegría, que el Señor viene a dar un consuelo. Y así fue. Ahí yo dije, pues bueno, ya, no me resisto más y voy a volver a intentarlo. Y lo intenté. ¿Y cómo fue ese recibimiento, ese reintegrarte otra vez? Ya quizá era otra comunidad, otras hermanas. Yo pensaba irme quizás a otra comunidad y hice el ejercicio. Los curas de tu diócesis, que es mi diócesis de origen, me acompañaron mucho. Y yo recuerdo que yo le decía al padre Jorge Virella, yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo vaya a escribir esa carta, y él es canonista. Tú me ayudas, porque sea para otro convento que yo vaya a pedir entrada o para las de Fátima, eso tiene que quedar. Y él me decía, eso, pues entonces 2 palabras. Cuando el que era mi acompañante espiritual en ese momento me dice, pues vamos a cerrar un capítulo con las de Fátima. Eso está cerrado hace tiempo. Yo quería hacer una experiencia con unas hermanas en Colombia. Y me dijo, pero vamos a cerrar ese capítulo. Y cuando fui a hablar con las hermanas me dijeron, la que era la general en ese momento, la priora, pero ¿y por qué no lo intentas de nuevo aquí? Y yo, no, aquí no, muchacho, no. Y ahí entonces me ofrece volver, y lo pensé. Entonces era como retomar, fue un alivio, de verdad, para mi alma inquieta. Retomar ese camino de experimentar lo que es llegar a casa. Y ya la preparación fueron unos meses, coordinar todo en el trabajo. En casa no me atreví a decirlo, porque yo, mami, me van a matar, me van a matar. Papi creía, porque me veía y me decía, ¿tú estás enamorada de nuevo? ¿Pero qué es esto? Y después me veían como vistiendo otra vez seriecita y me decían, pero entonces pero vas a ser monja de clausura, porque papi no podía comprender, o sea, ¿qué va a hacer esta muchacha? Y las hermanas me recibieron bien, con mucha alegría, algunas un poco incrédulas, algunos sacerdotes amigos pues muy incrédulos. Yo recuerdo un sacerdote, que no voy a decir su nombre por respeto, pero me dijo, no creo en tu vocación, tú sabes, la primera, fuiste, probaste, ahora es novio, me cancelas ahí la boda. Yo decía, padre, no tiene que creer porque ni yo lo creo, o sea, esto es el Señor. Pero es lo que te digo, esa sensación de estar haciendo verdaderamente lo que Dios quiere, da una paz al alma que solo cuando uno intenta hacer la voluntad de Dios lo siente. ¿Cuánto tiempo continuarías de formación allí? O sea, pues aquí regresé, me enviaron a Maricao. Esto fue como cuando tú dejas los estudios a mitad, así que me convalidaron el primer año. Por eso digo, porque... El de postulantado. Porque es de que yo tengo mi vida ya hecha, ya estudié, sí, ya me formé, ya tengo mis planes a futuro hechos. Ahora volver a someterte a otro régimen, estudios, formación otra vez. Cuando uno se enamora, se vuelve loco o loca. Es lo mismo. Así que uno no lo puede pensar mucho porque si no, no se hace. Y yo decía, bueno, el Señor me está llamando y me está llamando aquí. O sea, no había y ahí me ayudaron mucho las hermanas de la Divina Providencia. Es ahí, no busques otro lugar, es ahí.
y pues fue volver a retomar. Claro, el primer año, el que me fui, que es el año que le llamamos el año canónico, la iglesia pide que sean 12 meses consecutivos y demás, así que se lo tenía que repetir, lo repetí y ya después entonces siguió mi formación al noviciado de misión, que es el año que se hace fuera, en una casa propiamente de misión, no de formación. Y ese me enviaron a Estados Unidos, a Maryland. Y ahí estuve en la Arquidiócesis de Washington 2 años trabajando con inmigrantes y fue una experiencia bien linda. Así que las experiencias ayudaron a que ese año de formación, que es más de silencio, o sea, del revolú, integrar a un año que es de oración, de silencio, de recogimiento. La formadora que me pusieron, excelente, me llevó ahí de la mano con mucha paciencia. Y la casa también, porque Maricao, me enviaron al pueblo de Maricao, que el pueblo pues es más recogidito, más tranquilo. Y me adapté, yo creo que ya era poner el anillo en su lugar y de verdad que todo transcurrió pues como si nunca hubiera dejado la comunidad, como si nunca me hubiera ido, como si esos 7 años no hubieran pasado. Qué bonito. Estás en ese tiempo de formación, ya hemos hablado mucho de tu formación, pero no hemos hablado de las hermanas dominicas de Fátima. ¿Cuál es el carisma? ¿Qué fue lo que te cautivó y te hizo discernir qué es esta comunidad religiosa y no las otras a las que le tengo tanto cariño, tenía tanto... ¿Por qué las dominicas? ¿Qué viste allí distinto que te cautivó? A mí me cautivaron las hermanas desde adolescente, que ellas caminaban por el barrio, para arriba y para abajo, visitaban los enfermos, tenían el grupo de jóvenes, la catequesis, ese mundo parroquial del que eran mi familia. O sea, mi parroquia es mi casa, sobre todo mi capilla. Y ver a las hermanas ahí, a mí me atraía mucho eso de las hermanas. Así que siempre, aun cuando me llamaba la atención otra, aun cuando entré y me salí, siempre estuve vinculada a las hermanas por esa cercanía con la gente. Claro, luego descubro el carisma de las hermanas, es la compasión, la evangelización a las familias, o sea, esa cercanía con las familias, ese visitar los hogares. Entonces yo decía, con razón, las hermanas visitaban mi casa, no era que eran panas de mi mamá, es que es parte del carisma, ir casa por casa. Y esa cercanía con la gente a mí me atrajo mucho. Y va mucho también con mi personalidad, de estar por ahí andareteando. Entonces es como propio de la esencia. Y pues las hermanas pues fuimos fundadas por Madre Dominga, que está en proceso, ¿verdad?, de beatificación. La pude conocer siendo adolescente. Así que yo digo que Madre Dominga me flechó, me dijo algo que mira a ver, porque Madre Dominga a mí me dijo, cuando me conocí me preguntó dónde era, Vega Baja, cuna de vocaciones. Y yo estoy esperando las que vengan detrás de mí y los muchachos que sigan saliendo a la vida consagrada y el sacerdocio. Y de verdad que la vida de las hermanas, la sencillez de vida, nosotros somos muy pobres en la vida, así que no había muchos lujos que me atrajeran, sino la vida sencilla, el compartir, la alegría, los jardines de Santa Rita. Yo siempre decía, ese es mi lugar favorito en el mundo, yo creo que lo sostengo hoy. Uno de los más afectados en los últimos terremotos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, no tenía eso en mente, pero sé que es una casa, la casa madre que tanto amas y ahora pues se te ve, Sí. se te brillan los ojitos. Y aquí un poquito de café para tragar. Sé que es el lugar que te recibió, es el lugar que te vio nacer en la vocación. Sí. ¿Cómo después de ese enero del 2020, cómo ha sido esa experiencia en las hermanas, contigo en particular? ¿Cómo fue el ver la casa así, en esa destrucción? Porque la he visto y está totalmente casi en ruinas. ¿Cómo fue ese sentimiento, esa experiencia? Es una sensación rara porque por un lado es como de orfandad, porque es como el centro de la congregación, es como un vacío bien grande. Pero por otro lado uno siente como la paternidad de Dios que protegió a las hermanas y no sucedió nada ni en la casa madre ni en la casa generalicia, en ninguna de las dos casas donde las hermanas estaban. No tenemos casa. Ahora hay proceso de reconstruir la de cemento, no la hacienda, porque pues, es demasiado costoso. Pero ha sido bien fuerte porque es perder, estructuralmente no tenemos. Entonces hemos quedado lo que esencialmente somos, las hermanas. Recuerdo las hermanas durmiendo en caseta, sleeping bag, y seguía temblando, era una locura. Está temblando. Todavía sí.
O sea, allí ha seguido temblando de a poquito, pero tiembla. Y las hermanas, yo vivo en Ponce, pero las hermanas pues allí estuvieron un mes acampando. Fue un mes completito, donde dormían a la intemperie. Los chicos de los Boy Scouts prestaron sus casetas y sus camitas, pero fue bien fuerte porque rescatar a las hermanas cuando salió las mayores fue sacarlas al hombro, colocarlas en el suelo, y allí pasaron 2 noches hasta que llegó el padre obispo Rubén y las movió rápido a una casa de retiro de la diócesis, pero allí estuvieron el grupo grande de las hermanas viviendo allí por un mes, y luego fueron saliendo poco a poco las hermanas a distintas casas hasta que todavía hoy quedan 7 y tienen que ir por allí porque viven entre vagones, entre, ¿verdad?, módulos que se crearon, pero es saber que la Madre Dominga nos enseñó a vivir de la providencia. Yo creo que este momento ha sido un recordatorio del Señor que la providencia de Dios es real.